Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 88. ¿Cómo surge el bien común? Todo ser humano o grupo social tiene más o menos intereses propios justificados. Desear el bien común significa en este sentido ser capaz de pensar más allá de las propias necesidades. Debemos mostrar nuestro interés por el bien de todos, también de aquellos en los que nadie piensa porque no tienen voz o poder. Los bienes de la tierra están ahí para cualquiera. Si cada uno pensara tan solo en sí mismo, entonces la convivencia se convertiría en una guerra de todos contra todos. El bien común, sin embargo, no se centra en los bienes materiales o externos, sino que su fin es principalmente un bien global del ser humano. Por ello, al bien común hay que sumarle también el interés por el bien espiritual. Ningún aspecto del ser humano debe dejarse fuera. Bueno, entonces, como veis, ¿cómo surge el bien común? Entonces ya pues, surge el bien común de un destino común y de un origen común que tenemos. O sea, porque tenemos una naturaleza social. El hombre ha nacido de un proyecto que no es un proyecto individualista, sino que hemos nacido formamos parte de una familia, de una común familia, de la naturaleza humana, ¿no? Por eso que es curioso, cuando se niega la naturaleza humana, se olvida la existencia de una verdad que nos une, haciendo imposible la búsqueda del bien común. Ojo a esto, ¿eh? Yo creo que esto es un tema clave. Cuando se niega la naturaleza humana, y hoy en día de naturaleza humana, ya te digo yo quién habla, naturaleza humana, ley natural, etcétera. Claro, si se niega la naturaleza humana, si la naturaleza humana es la voluntad de uno la que acepta o no acepta la naturaleza, y mi voluntad está por encima de la naturaleza, claro, si se niega la naturaleza humana, se olvida la existencia de una verdad que nos une. Entonces se hace imposible el bien común. Y entonces con frecuencia se intenta sustituir el término, se sustituye el bien común por el de interés general. Y la sustitución del bien común, de ese concepto, por el interés general, no es inocua, ¿eh? No es inocua. O sea, tiene tela. Claro. Porque decir interés general en vez de bien común, en el fondo es dejar caer que es imposible que exista un bien que sea un bien para todos. Que en el fondo, pues vamos a intentar favorecer el bien de la mayoría y la minoría que se aguante. Eso es interés general. Intentaremos, pues eso, ¿no? Que sea la mayoría la que salga bien parada y la minoría que se jorobe. Claro, eso es lo que subyace en sustituir el término bien común por interés general. Pero no, los que creemos que existe un proyecto familiar de una naturaleza humana en la que todos, ¿no?, estamos insertados, pues entonces creemos que el bien tuyo no es en detrimento del mío, sino que el bien tuyo también es el mío. Creemos en eso. O sea, creemos firmemente en eso, ¿eh? Es como si se dice, es que claro, hay que repartir los bienes entre los hermanos. Entonces, claro, pues no se puede primar el bien de uno frente al otro. No, es que existe un bien común. Es que el hermano pequeño, y especialmente el más desfavorecido y el más débil, pues reciba la ayuda, una ayuda especial, no es en detrimento de lo mío. No, es que es en favor de lo mío. O sea, es que su bien es mi bien. Pero claro, eso supone creer en la naturaleza humana, creer en ella. Si no, difícilmente vas a poder decir eso. Aquí hay un par de citas interesantes. Una de Montesquieu, de Charles Louis de Montesquieu, y otra de John Fitzgerald Kennedy, que aquí nos ofrece, ¿no? Entonces, Charles Louis de Montesquieu dice: lo que de nada sirve al enjambre
tampoco le sirve a una abeja sola. O sea, es decir, mira, si no es un bien para todos, tampoco lo va a ser para ti. Lo que de nada le sirve al enjambre, no conocía yo esta cita, tampoco le sirve a una abeja sola. Y la frase de John Fitzgerald Kennedy es: entonces, compatriotas, es un discurso suyo, ¿no? Un discurso inaugural de su presidencia, que fue pronunciado el 20 de enero de 1961. Dice: entonces, compatriotas, no pregunten qué puede hacer su país por ustedes. Pregunten qué pueden ustedes por su país. Conciudadanos del mundo, no pregunten qué puede hacer Estados Unidos por ustedes, sino qué podemos hacer juntos por la libertad del ser humano. Bueno, una frase que se hizo famosa. O sea, no pregunte usted qué puede hacer su país por usted, sino qué puede hacer usted por su país. Que en el fondo es creer en el proyecto del bien común y en que todos estamos integrados en él. Y no hacer de todo algo de lo que yo me aproveche, porque eso no es creer en el bien común. Y por cierto, la parte final de este punto 88 vuelve a remarcar una cosa, ¿no? Que no es únicamente el bien de todo hombre, sino de todo el hombre. O sea, que estamos hablando del bien global del ser humano, o sea, también del bien espiritual, no meramente de los bienes materiales. O sea, el bien común no solo es el bien de todo hombre, sino el bien de todo el hombre, en todas las dimensiones del hombre. No meramente las dimensiones materiales. Y este matiz, pues es muy importante, ¿no? Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 89, que dice: ¿cómo debemos manejar los bienes de la tierra? Y responde: Dios ha creado el mundo para todos. La tierra produce bienes y frutos que deben estar a disposición de cualquiera sin excepción y que deben usarse para el bien de todos. Cada ser humano tiene derecho a lo necesario para la vida, que no se le puede arrebatar jamás, incluso a sabiendas de que existe un derecho a la propiedad y que siempre habrá diferencias entre las posesiones de unos hombres y de otros. Cuando unos tienen más que suficiente, pero a otros les falta incluso lo más necesario, no solo ha de actuar el amor, sino sobre todo la justicia. Bueno, este es un punto, el 89, que está subrayando unos aspectos, es un aspecto clave y determinante de lo que es la doctrina social católica. Entender que claro que existe un derecho a la propiedad privada, pero ojo, el derecho a la propiedad privada no es absoluto. ¿Por qué? Porque el mundo es propiedad de Dios, porque Dios es el único dueño absoluto del mundo. Nosotros, de alguna manera, sí, somos dueños, pero más que dueños, desde la perspectiva de nuestra relación con Dios,
Dios nos ha encomendado los bienes, nos los ha encomendado. Es verdad que tenemos una propiedad de ellos, pero es una propiedad encomendada del único que es dueño absoluto de la creación, que es el creador. Es el creador. Yo no soy el creador de las cosas. Dios las ha creado y me las ha encomendado. Y yo he pasado a ser dueño, sí, pero un dueño por participación de Dios, ¿eh? O sea, Dios me da a participar de su soberanía. Luego, mi soberanía no es absoluta sobre los bienes, ¿eh? Este es un principio clave, ¿eh?, en nuestra perspectiva de fe. Entonces, digamos que existe también un destino de esos bienes, tal y como el Creador los ha creado, un destino que es a que sean distribuidos para que todos los hijos vivan dignamente, vivan en dignidad. Y no solo por el principio de la caridad, que tengo que tener caridad, no, por el principio de la justicia. Fijaros hasta dónde llega, ¿no? Con qué claridad llega este mensaje, ¿no? Impregna la doctrina social católica, que cuando se explica el séptimo mandamiento del no robarás, se dice, los que sois oyentes del catecismo de la Iglesia Católica, etcétera, os recordaréis como cuando hablábamos del séptimo mandamiento, no robarás, se decía allí que en el caso de necesidad absoluta para poder vivir alguien, de una necesidad plena, cuando alguien coge, no digo roba, cuando alguien coge lo necesario para poder sobrevivir, no está robando. O sea, la moral católica entiende que cuando alguien para sobrevivir coge, porque no se lo dan, está cogiendo sin permiso, para entendernos, sin permiso, los bienes de otra persona, no se considera robo. No se considera robo. No está pecando contra el séptimo mandamiento. Eso forma parte de la doctrina católica, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no se considera robo en ese caso? Pues porque porque todos los bienes de la tierra tienen un designio desde su creación de estar al servicio de todos. Entonces, cuando alguien roba, estamos hablando de un caso de absoluta necesidad para sobrevivir, no se considera un robo, ¿eh? Dos citas que vienen aquí también muy conocidas, pero muy luminosas, ¿no? Una de San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia del siglo IV, que dice: no hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino suyos. Toma con San Juan Crisóstomo, en el siglo IV. O sea, que no compartir los bienes del Creador es robar a los demás, es robar, ¿eh? Otra frase también muy incisiva, ¿eh? Viene bien, que alguien nos diga frases incisivas para remover nuestro apego a los bienes materiales. Es la de Helder Câmara, que fue un arzobispo brasileño que vivió a lo largo de todo el siglo XX, desde el año 1909 a 1999, cuando falleció. Fue un gran defensor de los pobres, y él tiene una famosa frase. Dice: si doy de comer a los pobres, entonces me llaman santo. Pero si pregunto por qué son pobres y por qué existe la pobreza, entonces me llaman comunista. A ver, que forma parte de la doctrina social de la Iglesia no solo pues suscitar la caridad para ayudar a los pobres, sino también cuestionarnos el principio de justicia sobre el destino común, el destino comunitario que tienen los bienes creados por Dios. Y esto no es negar la propiedad privada, que vais a ver que el próximo número habla de ello, sobre el tema de la propiedad privada. Pero aquí, en este punto 89, se habla de, pues de que existe un destino común, de los bienes tal y como han sido creados, ¿no?, en la mente de Dios.
Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 90. El punto 90 que dice: ¿debe haber propiedad privada? Sí. Que haya propiedad privada tiene su sentido. Es algo humano y sirve para la paz y para un mejor uso de los bienes. La propiedad privada permite libertad e independencia. Estimula al hombre para que conserve sus posesiones, las cuide y las proteja de la destrucción. Con frecuencia los bienes que son de todos caen en el abandono, pues nadie se siente responsable de ellos. Poder disponer libremente de bienes es también algo que nos mueve a asumir responsabilidades y tareas en la sociedad. Por ello, el derecho a la propiedad privada es un elemento esencial de cualquier política económica democrática, ya que mediante la posesión privada todos debemos ser partícipes de los frutos de la economía. Bueno, hasta aquí este punto 90, que después de que en el punto anterior se subrayó pues que el derecho a la propiedad privada no es un derecho absoluto, sino que sobre la propiedad privada, sobre el derecho a la propiedad privada, sobre todo en toda propiedad privada también está pesando sobre ella un destino para el bien común, Pero sí existe el derecho a la propiedad privada. Y forma parte, ¿no?, de algunos de una manera, en ciertos contextos, ¿no?, de la teología de la liberación o de una teología que se entregó en manos del marxismo de una manera absurda, confundieron pues esa doctrina cristiana de la comunión de bienes con la doctrina marxista que niega el derecho a la propiedad privada. Y claro, eso es una confusión absurda. Y como subraya este punto 90, es que hay en la existencia de la propiedad privada hay algo que es inherente a la propia dignidad de la persona. Es que una persona también construye su dignidad primero en ser delante de Dios y en ser delante de los demás, pero también ayuda y contribuye a su propia autoestima, a su propia dignidad, los bienes materiales. Cuando a alguien se le despoja de todo y no se le hace responsable directo de ningún bien concreto, pues eso no ayuda a su autoestima, ni a tomar conciencia de su propia dignidad. Y además aquí una cosa que dice el punto 90, por cierto, con mucho sentido común, es que lo que es de todos y no es de nadie, al final cae en el abandono. O sea, porque no suscita la corresponsabilidad, porque somos así, porque forma parte de nuestra forma de ser, ¿no? O sea, que necesitamos también tener una conciencia de propiedad para tomarnos en serio las cosas. Aquí hay una cita del Papa Juan Pablo II
claro, que sabría mucho de esto, digo yo, porque nació en un país al otro lado del telón de acero, ¿no? Y dice, el hombre, en efecto, cuando carece de algo que pueda llamar suyo y no tiene posibilidad de ganar para vivir por su propia iniciativa, pasa a depender de la máquina social y de quienes la controlan, lo cual le crea dificultades mayores para reconocer su dignidad de persona y entorpece su camino para la construcción de una auténtica comunidad humana. O sea, esta es la experiencia. La experiencia es que eso no nos ayuda para... O sea, el no tener propiedad privada, el que el Estado sea el dueño de las cosas, no nos ayuda para crecer en la conciencia de dignidad y para dar mejor... Es mucho más fácil enterrar los talentos, cuando los bienes son del Estado. O sea, no te metas en líos, ¿no? Y además, obviamente, a ver... detrás de esos bienes del Estado, en el fondo, hay un partido político y una ideología. Y entonces ya no es que esté el pueblo, el bien común, no, siempre detrás de esa estatalización existe, pues esto es así, siempre que ha habido, ¿no?, una expropiación, uno ve qué ha pasado con los bienes expropiados y se escandaliza, porque se da cuenta de que los bienes expropiados nunca han sido para el bien del pueblo, han sido para el bien de quien los ha expropiado. Esto ha sido así siempre, vamos. Basta ver, por ejemplo, asomarse a lo que pasó con la desamortización en España, bueno, y tantas otras cosas, bueno. Entonces, además de esto, hay otros testimonios históricos, ¿no? No solamente los que nacieron de la Revolución Rusa. La experiencia de los kibutz, de esas comunidades sionistas, los kibutz, que eran una experiencia de judíos que habían venido de Rusia y que llegan a Palestina, y antes ya de la Revolución Rusa, pues ponen, ¿no?, en marcha esa experiencia de comunidades sin propiedad privada en la que todo es común. Bueno, pues vamos a ser claros, ha ido pasando los años, las décadas, y los kibutz se han ido cada vez reformando, de manera que al final los kibutz en este momento de comunistas o sea, que se ha tenido que volver a reconocer la propiedad privada en ellos, porque si no todos los jóvenes se iban y allí no había quien permaneciese. Y es curioso, porque los únicos kibutz que han permanecido con la filosofía de compartir todos los bienes plenamente y no tener propiedad privada, ¿sabéis cuáles son? Curiosamente, los pocos kibutz que hay que son religiosos, porque la mayoría de los kibutz no son religiosos en Israel, sino que nacieron desde una mentalidad comunista atea. Pero los pocos kibutz que viven en torno a la sinagoga, en oración, etcétera, esos son los que han sido capaces de... Es decir, que al final ese elemento religioso, a ver, eso es lo que nosotros hemos entendido como la vida religiosa con el voto de pobreza en medio. Es que al final, fíjate, es que la única posibilidad, ¿no?, de vivir real, ¿no?, de vivir esa experiencia de la comunitariedad de bienes, pues es en ese contexto, ¿no? Fuera de él, en la vida civil, pues mira, como la propia China también ha derivado en ser un Estado que conserva, ¿no?, que conserva plenamente la dictadura, pero que al final ha abrazado la economía de mercado, porque si no veían que eso no funcionaba, ¿no? Bueno, pues además de eso añadiría una cosa que puede llamar la atención, que en este punto 90 dice que la propiedad privada es algo humano que mejora el uso de los bienes, y dice, y sirve para la paz, dice. Esto puede llamar la atención, porque claro, decir que la propiedad privada sirve para la paz, alguno diría, pero si los conflictos siempre vienen del sentido de posesión, sí, pero fíjate, cuando no existe la propiedad privada, todavía es peor, porque entonces es una ideología, es una dictadura la que rige ese Estado comunista, y entonces el riesgo contra la paz es muy superior. La propiedad privada, obviamente, en justicia ayuda a la paz. Claro, la propiedad privada, una acumulación de bienes de manera injusta en unas manos determinadas, eso no ayuda a la paz. Pero la propiedad privada vivida en justicia y con conciencia del deber que tenemos, ¿no?,
hacia el bien común de todos, esa sí que es principio que ayuda a la paz. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.